Buenos días, no sé si pueden ver ya en la pantalla la presentación. Buen día, doctora. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar con un nuevo tema que es la identificación. En la anterior clase habíamos visto todo lo que respecta al muestreo, porque lo que debe estar claro es que desde la definición de control de calidad, este control lo aplicamos a lotes. Y de los lotes lo que tenemos que hacer es tomar una muestra que sea representativa del lote, es decir, que después de sometido al análisis de control de calidad, los resultados tengan valor legal. Ahora vamos a ver, una vez que hemos realizado el muestreo, lo primero que debemos hacer en toda materia prima o en todo lote ya de producto terminado, es decir, de una determinada forma farmacéutica, debemos identificar o confirmar la presencia del principio activo que indica en el rótulo o la etiqueta del producto. Si se trata de un lote de materia prima, esa materia prima va a llegar con un rótulo en el que además indica varias especificaciones, el productor, el número de lote, especifica los controles de calidad realizados en función a qué farmacopea han sido realizados. Sin embargo, pese a que tiene el rótulo, dentro del control de calidad no podemos confiarnos en lo que el productor de materia prima, el productor de drogas, ha enviado a la industria farmacéutica. O después de un proceso de producción, cuando ya sale un lote de medicamentos, en control de calidad no podemos confiarnos de que realmente han utilizado el principio activo o las sustancias auxiliares que indica el rótulo del producto. Por lo tanto, como farmacéuticos, el primer problema que debemos abordar es el de la identificación. Y este problema lo debemos abordar en cualquier circunstancia de nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué es el primero? Porque todas las otras determinaciones van a estar en función de esta determinación, que es la identificación o confirmación. Si nosotros sometemos a un proceso, a una prueba de identificación o de confirmación de principio activo en un producto terminado, y una vez que hemos hecho la prueba de identificación, resulta que no tiene ese principio activo, ahí se suspende todo el control de calidad. ¿Qué corresponde? Desechar todo ese lote de medicamentos. Lo mismo en el caso de una materia prima. Tenemos la materia prima, una sustancia auxiliar. Sometemos a una prueba de identificación o confirmación de esa materia prima. Si no corresponde a lo que indica el rótulo, no podemos continuar con producción, mucho menos con la obtención de un producto final. Por eso se dice que es el primer problema que se plantea al farmacéutico. Y no solamente es el primer problema, sino que es un problema prioritario dentro del control de calidad de medicamentos, porque todas las operaciones, todos los procesos analíticos dentro del control de calidad deben seguir un protocolo, deben estar sistematizadas en una serie de pasos para que el resultado final que obtengamos tenga ese valor legal que nosotros esperamos. Por eso entonces identificar o confirmar se va a realizar en cada producto, en cada lote de materia prima, en cada lote de producto terminado. Y siempre va a ser la prioridad fundamental del farmacéutico dentro del laboratorio de control de calidad. Y es así que, como es un problema de real importancia, ha habido muchos casos en los que se ha omitido esta prueba. Se ha omitido y ¿qué ha ocasionado? Ha ocasionado una serie de reacciones adversas que han llegado inclusive a la muerte. Y así varios autores han clasificado estos casos que están reportados en la Federación Farmacéutica Internacional. Los han clasificado en casos benignos,
casos serios y casos graves. Graves cuando ya han producido la muerte. Casos serios han llegado a hospitalizaciones y casos benignos que si bien no han desencadenado la muerte, pero han producido algún tipo de reacción adversa para alertar a la industria farmacéutica, alertar al farmacéutico y realizar este control de calidad, este primer paso del control de calidad, que es la identificación. Como les he dicho, ha habido, cuando se iniciaba la industrialización del medicamento, muchos de estos casos. ¿Por qué? Por la exagerada confianza del farmacéutico en ese proveedor de materia prima. El farmacéutico llegaba a la materia prima con el rótulo y confiaba en que el rótulo correspondía a la materia prima enviada. Y a consecuencia de esto, se han ido desarrollando una serie de casos benignos. Por ejemplo, envases que contenían carbonato de calcio, pero en el rótulo indicaba kaolín. O envases rotulados con bicarbonato, cuando en realidad contenía hexamida. Y a casos más serios, como envases que el rótulo llevaba el nombre de cafeína o sulfato de quinina, cuando en realidad era codeína y sulfaguanidina. Y casos graves que han desencadenado la muerte. Teníamos en el rótulo clorhidrato de papaverina, y hechos los controles de calidad, después de que muchas personas habían fallecido, en realidad contenía el fenobarbital. O un caso muy grave, el azúcar. Si ustedes ven el azúcar, unos gránulos cristalinos que se han confundido con el cianuro de potasio. Y así también hay un autor francés que describe el caso. Un caso muy citado en el que se ha producido la muerte de más de 100 niños. El primer día que salió a la venta un producto, una crema para lactantes, para las escaldaduras, denominado Baumol. Salió con gran propaganda, días antes ya estaba en los medios, en la televisión, en la radio de aquellas épocas, promocionando Baumol para los lactantes que tenían problemas de acidez en la orina, producían escaldaduras. Entonces sale este producto y en el día que sale el producto se van reportando casos de niños que llegaban muy enfermos a los hospitales y que de todos esos más de 100 habían muerto. En 48 horas más de 100 niños muertos. ¿Y qué ocurrió cuando se sometió al control de calidad? Se retiró de todo el comercio y se somete al control de calidad. En el rótulo tenía el óxido de zinc. Cuando se hace el control de calidad en óxido de zinc, en lugar de óxido de zinc tenía anhídrido arsenioso. Y nosotros como farmacéuticos sabemos, han llevado en toxicología, el arsénico en cantidades mínimas se absorbe por la piel. ¿Y qué desencadena? Es un tóxico potente, va a desencadenar la muerte. Sabemos que el arsénico 10 partes por millón, hasta 10 partes por millón podemos tolerar. Después de las 10 partes por millón, automáticamente produce la muerte. Entonces se han producido esa serie de casos que están reportadas en la Federación Farmacéutica Internacional. Y a partir de esto, este ente matriz saca una recomendación para todos los farmacéuticos y dice: en el campo de los medicamentos no existen sustancias absolutamente inocuas, como se pensaba cuando se industrializó el medicamento. Se pensaba que las sustancias auxiliares, por ser sustancias auxiliares que acompañaban al medicamento, porque eso es la sustancia auxiliar, aquella que acompaña al medicamento, aquella que permite dar la forma farmacéutica, que permite la mejor vehiculización del principio activo. Pero se pensaba que al denominarse sustancia auxiliar era una sustancia inocua, que no causaba daño, porque acompañaba al principio activo. Se creía que solamente el principio activo tenía un determinado efecto, que era el efecto terapéutico, y que el resto de las sustancias que acompañaban no producían ninguna reacción en el organismo. Pero a partir de estos hechos, la Federación Farmacéutica dice: alto, no es así. En el campo de los medicamentos
No existe ninguna sustancia que sea considerada inocua por más de que sea sustancia auxiliar, porque hasta las sustancias auxiliares son productos químicos. Se obtienen por síntesis orgánica. Por lo tanto, el farmacéutico en producción debe seleccionar las sustancias auxiliares, primero, compatibles con el principio activo. Segundo, que no causen daño al organismo, al paciente. Y por eso que toda materia prima o desde la materia prima debe ser sometida al control de calidad. Ahora, ¿cuál es el origen de este problema? Les decía, este problema ha surgido a consecuencia de la exagerada confianza. ¿De quién? Del farmacéutico en ese proveedor mayorista. Sin embargo, como farmacéuticos hoy sabemos que la materia prima, que el producto terminado, el medicamento, conllevan un riesgo, la elevada potencia y la frecuente toxicidad. ¿Y por qué la elevada potencia? Porque la mayoría ahora, toda la materia prima, por no decir todo lo que es principio activo, sustancia auxiliar, se obtiene por procesos de síntesis orgánica. Y a partir de eso, tienen una elevada potencia, que podemos salirnos muy fácilmente del rango terapéutico al rango de toxicidad. Por otro lado, otro origen del problema, el paso del medicamento, el paso de la materia prima por una serie de intermediarios, desde el fabricante hasta que llegue al farmacéutico, en producción, es decir, a la industria farmacéutica. Entonces, va pasando por una serie de intermediarios. Y en ese paso por una serie de intermediarios hasta llegar a la industria farmacéutica, desde el productor al manufacturero, a la industria, a veces hay entre manufacturero, productor, manufacturero e industria, hay inclusive un tercer intermediario. Y muchas veces en ese paso se cambia la rotulación, se cae el rótulo. Y creyendo que era de este lote, le ponen a ese lote el rótulo. Y han cambiado la rotulación. Entonces, en ese caso también puede darse este cambio de materia prima por el rótulo. Otro, errores involuntarios, porque hay similitud en los nombres. Muchas veces codeína con cafeína, cuando uno está manipulando rápidamente, confunde. Sulfato de quinina con sulfaguanidina, confunde. Entonces hay ese error, somos seres humanos, entonces no podemos confiarnos en lo que llega a la industria farmacéutica. Pero lo más grave muchas veces, la adulteración con fines de lucro, que podemos descubrir rápidamente con una prueba de confirmación, con una prueba de identificación. Muchas veces los sabotajes, cuando se iniciaba la industrialización del medicamento. Habían pocas industrias. Apareció una nueva industria que significaba ¿qué? Una competencia más. Y ahí se daba sabotajes de una industria a otra. Contrataban profesionales farmacéuticos para entrar a sabotear la otra industria. Por otro lado, la inestabilidad de algunas drogas, algún principio activo, alguna sustancia auxiliar. Por ejemplo, ¿cuáles? En el caso de la adrenalina, sabemos que es una droga ópticamente activa. Y en las drogas ópticamente activas, ¿qué ocurre? Un proceso de racemización. De su forma levógira pasa a su forma de estrógira. Entonces, nosotros, dentro del control de calidad, tenemos que saber inclusive qué drogas son consideradas ópticamente activas. Y en todas tenemos que hacer como primer paso la identificación o confirmación, porque en otros casos se produce muchas veces la pérdida o destrucción del rótulo. Pérdida o destrucción del rótulo. Ahora, ¿qué diferencia habrá entre identificar y confirmar? ¿Quién puede decirme? ¿O será lo mismo?
¿Están viendo en la pantalla? Doctora, identificar sería reconocer alguna sustancia y confirmar sería estar seguros de que está presente la sustancia. Ya, está muy bien. En realidad son dos términos que se asemejan, pero cuando nosotros hablamos de identificar, lo hacemos por lo general en la industria farmacéutica cuando estamos frente a un producto desconocido, porque por medio de la identificación, de la confirmación que estamos haciendo, estamos reconociendo. Y para reconocer vamos a aplicar alguna prueba, algún procedimiento específico. Y la diferencia es que identificamos, el término identificar lo utilizamos cuando estamos frente a un producto desconocido. No hay rótulo. En cambio, confirmar es el término que utilizamos cuando estamos frente a un producto conocido. Tenemos, por ejemplo, en el laboratorio un lote de medicamentos con el denominativo de ácido acetil salicílico. Principio activo ácido acetil salicílico. Tenemos el nombre comercial de acuerdo a la industria farmacéutica, tenemos el nombre genérico que es el ácido acetil salicílico y qué terminología vamos a utilizar como farmacéuticos, confirmación. ¿Por qué? Porque estamos frente a un producto conocido y como es conocido, tenemos el rótulo, sabemos el nombre comercial, conocemos el nombre genérico, lo que procede es confirmar. En cambio, si nosotros estamos frente a un producto desconocido, sin rótulo, ¿qué vamos a hacer? Identificar, porque el término identificar engloba más procedimientos, engloba más pasos. Pero, sin embargo, al identificar qué estamos haciendo, estamos reconociendo. Ahora, ¿qué es caracterizar? Cuando nos piden caracterice este principio activo. Al caracterizar, ya debemos determinar, no solamente confirmar si hay o no hay. Al caracterizar nos están pidiendo que determinemos algunas características particulares. Por ejemplo, punto de fusión, punto de ebullición, el índice de refracción, ya son características particulares de cada compuesto. No va a haber dos compuestos que tengan el mismo punto de fusión y el mismo punto de ebullición. Entonces, al caracterizar, cuando nos piden caracterizar, nos están pidiendo que determinemos ya características particulares de un determinado principio activo o de una determinada sustancia auxiliar. Y hemos dicho, identificar es reconocer. Al confirmar, también estamos reconociendo. ¿Y qué es reconocer? Para reconocer debemos examinar cuidadosamente una sustancia desde las características organolépticas, desde las pruebas cualitativas. ¿Para qué? Para establecer su nombre y la naturaleza del producto. Por eso dice confirmar es llegar a la certeza definitiva. Y para llegar a esta certeza definitiva, lo que estamos haciendo es reconocer, someter a una serie de pruebas, de ensayos que nos van a permitir reconocer, llegar a esta certeza definitiva. Pero lo que debe estar claro que la diferencia entre identificar y confirmar es identificamos cuando estamos frente a un producto desconocido. Y confirmamos cuando estamos frente a un producto conocido. Y hay una terminología más, diferenciar. Ustedes dirán diferenciar, vamos a diferenciar entre una y otra sustancia. En control de calidad solamente utilizamos el término diferenciar para poder distinguir una sustancia de otra muy semejante. No podemos diferenciar entre un jarabe y un comprimido, porque son dos formas farmacéuticas diferentes. Tendremos que diferenciar entre formas farmacéuticas similares, entre dos comprimidos. Podremos diferenciar entre dos lotes de jarabes. Entonces, esa es la terminología que utilizamos dentro del control de calidad cuando nosotros vamos a proceder a identificar, a confirmar o a diferenciar un lote de medicamentos o de materia prima. Ahora, ¿qué recursos empleamos para poder identificar? El primer recurso que vamos a utilizar, la caracterización organoléptica. Es una primera aproximación al problema.
Aprovechando el olfato, la vista, nosotros podemos ver si se trata de un polvo fino, qué aspecto tiene nuestra materia prima o qué aspecto tiene nuestra forma farmacéutica, si es sólido, si es líquido, si es semisólido, con la vista y con el olfato, el olor que podemos percibir. Lastimosamente en control de calidad no podemos aprovechar el gusto, no podemos probar, porque puede parecer un azúcar y puede ser un cianuro. Entonces, la caracterización organoléptica es una primera aproximación y que aprovecha las propiedades selectivas y eliminatorias de la vista y el olfato, de su observación sensorial. Por otro lado, tenemos una serie de pruebas de orientación que van a permitir eliminar las incógnitas, limitar el número de incógnitas. Entonces, con estas pruebas de orientación, vamos a poder determinar si se trata de un producto orgánico, si se trata de un producto inorgánico, viendo sobre todo su solubilidad. La determinación de constantes físicas que nos permiten ya caracterizar el producto. Les había dicho que cuando caracterizamos ya vamos más allá y esto sobre todo se aplica cuando estamos frente a un producto desconocido. Debemos determinar su punto de fusión, debemos determinar el punto de ebullición, la rotación óptica, el índice de refracción, que son las principales características físicas que se aplica en un producto, en una materia prima o en un producto terminado. Entonces, y entre los recursos finales para poder identificar o para poder confirmar, recurrimos a las marchas analíticas. Las marchas analíticas cualitativas y cuantitativas. Como dice su nombre, marchas analíticas sistemáticas. Son ordenadas sistemáticamente, son de sencilla aplicación, sobre todo en los compuestos inorgánicos, donde hay marchas analíticas específicas que describe la bibliografía para aniones y para cationes, por medio de reacciones específicas, donde no debemos cambiar nada. Por eso es sistemático. Lo único que debemos hacer es seguir el orden que indica la bibliografía para llegar a determinar si es o no es, si se trata de un anión o se trata de un catión. Sin embargo, cuando se trata de compuestos orgánicos, es mucho más complejo, porque cuando se trata de compuestos orgánicos, debemos primero someter a un análisis elemental. Un análisis elemental, y como su nombre nos dice, por elementos químicos. Debemos ver si en la composición de lo que estamos identificando hay nitrógeno, hay halógenos, hay metales. Ese es el análisis elemental. Hacer pruebas para determinar si hay nitrógeno. En los halógenos, cloro, bromo, yodo. Metales, para ver qué tipo de metales, si son pesados o no. Entonces, se hace ese análisis elemental. Después de que se ha hecho el análisis elemental, se hará un análisis funcional, donde ya se va a determinar grupos funcionales. Si nosotros tenemos nitrógeno en el análisis elemental, hemos visto que hay nitrógeno. Es muy probable que haya, que es en el análisis funcional, lo primero que debemos hacer para alcaloides, porque sabemos que los alcaloides tienen bases nitrogenadas. Pero si nosotros en el análisis de metales hemos determinado que hay azufre, ojo cerrado, la primera prueba de grupo funcional la haremos para sulfoamidas. Después de ese análisis funcional, tendremos que hacer otros ensayos, por ejemplo, basados en la solubilidad. Veremos si es soluble en agua, si es soluble en éter, si es soluble en ácido, si es soluble en base, si es soluble en solventes polares o es soluble en solventes no polares. Y eso lo haremos en función a las sustancias que tenga. Si tiene nitrógeno, veremos si es soluble en solvente polar o no polar. Si tiene halógenos, viendo en base al análisis elemental, haremos el análisis de solubilidad.
Y desde luego que para estos ensayos de identificación o confirmación, debemos, una vez que hemos tomado las muestras, debemos etiquetarlas. Y estas etiquetas van a tener un tamaño y una longitud de acuerdo a los estándares que nos da la farmacopea. La longitud de 25 a 35 milímetros. No puede tener etiquetas más grandes o más pequeñas. Esas son las dimensiones. El ancho de 10 a 13 milímetros de la etiqueta. Y el color. Cuando hemos tomado la muestra, hemos separado para identificar o confirmar, existe también normas de acuerdo al color de la etiqueta. Y estas normas están en tablas. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un narcótico, frente a la morfina, ¿cómo vamos a identificar el rótulo? Con una etiqueta de color azul, con bandas diagonales de color blanco. Si nosotros estamos frente a un relajante muscular, vamos a utilizar una etiqueta de color rojo fluorescente. Si estamos frente a un anestésico local, la lidocaína, vamos a utilizar una etiqueta de color gris. Y así, para todas las clases de drogas, tenemos patrones de color que debemos utilizar en el etiquetado, de manera que como farmacéuticos tengamos la facilidad no solamente del nombre, sino del color para identificar la clase de droga frente a la cual nos encontramos para someter a pruebas de identificación o de confirmación. De esta manera, las etiquetas, los colores y además las dimensiones que debemos nosotros respetar. Entonces, con esto, nosotros habríamos visto este tema de identificación. Y a la próxima clase entraremos a la determinación de pureza. De pureza para poder ya cuantificar la cantidad de principio activo o sustancias auxiliares presentes en una formulación. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda.